buenos días. Empezamos con otra conversación en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que da Gorre Consulting en Latinoamérica. Y estamos en vivo, en la versión en vivo con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil en estos días, ya pasando al módulo proyectos, que viene a ser el antepenúltimo del programa. Y lo más probable es que, como ya tuvimos la primera sesión, algunos de los estudiantes que están recién exponiéndose a este conocimiento de administración de proyectos con teoría de restricciones, eh, pues tendrán preguntas, porque las cosas que uno empieza a exponer, el profesor de este módulo es Matías Fischer, que es un especialista en proyectos de nuestro grupo, vive en Brasil, y entonces uno empieza a exponer un conocimiento que, contrastado con el conocimiento tradicional o convencional para manejar proyectos, ya empieza a tener diferencias y de repente hasta algunos choques aquí y allá. Pero todavía no hemos llegado ahí. eh, Recién está poniendo las bases, pero a lo mejor hay alguna pregunta, alguna duda, o, o, o quieren saber. Bueno, antes de yo entrar en más detalle acerca de cómo se administran proyectos, ¿a quién le han ganado, weón? Esa es una buena pregunta. ¿Usted a quién le han ganado? Entonces, ¿alguien quiere contar alguna experiencia? ¿Tú tienes, Daniel, de Bono, alguna experiencia de proyectos que quieras contar? ¿Cómo fue manejando convencionalmente o con cadena crítica? O Jorge tiene. Yo tengo algunas también, pero... Ahora, en este momento estoy trabajando con una empresa que hace proyectos de estructuras metálicas. Y bueno, el problema principal Perdone, hoy perdona, día, sí, Daniel, perdona. sí. Daniel Trujillo dice, no, no, pero perdón, ¿qué cosa de TOC no va en contra del conocimiento tradicional? No, Digamos, la primera, no he no, podido saber cuál no. no, pero muchas cosas no van en contra, No, mentira, muchas no, no, cosas no van yo en es por contra. exagerar, pero digamos que uno cuando se adentra en este mundo empieza pues como a detectar un montón de falencias en el conocimiento tradicional, pero obviamente era una exageración. No, bueno, sí, está. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también genera un poquito de anticuerpos en otras personas cuando dicen, ¿Llegando cuándo? esos de TOC, da lo mismo la pregunta que uno le haga, la respuesta es no. Entonces, bueno, No, perdona, te yo, interrumpí, Daniel, Supone cuenta. perdón un minutico, yo Ah, quiero hacer un comentario, perdón, Daniel, el bueno. Eh, y es que Daniel Trujillo, no sé si el malo, el regular o el cual, dejémoslo así, expone un tema muy relevante y es que en realidad lo que nosotros a través de TOC tratamos de cambiar, fieles a que lo primero que hay que hacer es dejar de hacer algunas cosas en el sistema, ¿sí? No lanzarse a echarle más cosas primero, ¿sí? Creo que es fundamental. Y esas cosas que hay que dejar de hacer son lo que las personas, las compañías, los sistemas han venido haciendo durante mucho tiempo. ujú. Y de ahí la naturaleza, digamos, muy común de entender que todo el mundo en un principio dice, ah, esos DTO se van en contravía de todo. No, vamos en contravía de las cosas que decimos que tienen que dejar de hacer, que no son muchas, ¿sí? Ah, Son muy pocas, pero son muy fundamentales. pero son la esencia del problema, exactamente. ¿Sí? Que el resto es el tema, y en estos días estaba preparando una presentación de mejoramiento continuo. Y entonces uno comienza a cuestionar, ¿qué carajos es eso? ¿Mejorar continuamente qué? Mejoro aquí, allá, No, aquí, de allá. hecho, el otro día hablé con una empresa
Le dije, usted lo que quiere es que hablemos de mejoramiento continuo y yo le recomiendo que no mejore más lo que ya está haciendo, sino que se replantee las cosas que está haciendo, lo cual va a ser un mejoramiento disruptivo, no continuo. Entonces, tal vez un juego de palabras, porque si uno hace un cambio fundamental, también está continuamente mejorando la empresa, pero haciendo una disrupción, puede ser. Pero esto es una idea de doctor Russell Lakoff, donde dice, no, la mejora continua consiste en ir mejorando lo que uno ya hace, pero cuando cambia de forma radical y fundamental lo que está haciendo por otra cosa, eso ya no es una mejora continua, es un cambio de paradigma, un cambio disruptivo. O sea que, Sí, hoy, mira, antes de que nos conectáramos, es que justamente lo que estaba diciendo tú, Jorge, la conversación era con una persona que no sabía nada de TOC, que recién me la estaban presentando en una empresa donde yo ya llevo trabajando algunos meses. Y dicen, bueno, aquí le presento a Matías Virre, le va a explicar un par de cosas. Y entonces yo hablé 10 minutos y me dijo, no, no, pero espere, pero si yo hago lo que usted me está diciendo, mis indicadores de eficiencia productiva se van a ir eh, por el drenaje, por decirlo elegantemente. Le dije, sí. Entonces dijo, sí, y no le importa, no. Entonces, bueno, le dije, no me importa hasta cierto punto, porque entonces hablamos de la cadena, lo de la ONU, entonces lo hice reflexionar un poco, entonces llegó a la conclusión y dijo, no, pues así, aquí lo que importa es proteger las ventas. Le dije, y si para proteger las ventas sus indicadores de productividad se deterioran, ¿a usted le preocupa? Bueno, me preocupa mientras me sigan midiendo con esos indicadores. Le dije, bueno, pero les tengo buenas noticias. El gerente, el director industrial de esta empresa y el eh, superintendente de la planta ya están de acuerdo conmigo de que esos indicadores los van a dejar de usar. Me dijo, bueno, si los cambian, yo no tengo ningún problema. O sea, lo que usted dice tiene todo el sentido del mundo. O sea, sigue hablando, razonando con la gente, se entiende, pues. O sea que no es que sea todo así como en contra y que a uno lo quieren quemar en la hoguera porque es un brujo, bueno. Está bien. Bueno, no, ¿tenés una muchas veces sí lo historia? quieren quemar a uno por brujo, ¿sí? Pero creo Pero que lo mucho quieren tiene, quemar. sí, lo quieren quemar de cualquier forma. Mucho tiene que ver con lo que hablamos en la sesión pasada de cómo vender las cosas. Y con Daniel Trujillo tuvimos una experiencia muy buena en el sentido de que llegamos con en la misma dirección de lo que plantea Matías, una persona en producción, él es el gerente de la planta de producción de una de las dos plantas, y nos dijo, no, y hacemos esto y hacemos esto. Entonces, la primera conclusión a lo que lo llevamos, le dijimos es, lo primero que usted tiene que hacer es dejar de medir las eficiencias como las está midiendo hoy en día. Mm, Hubo un silencio sepulcral claro. después de esa, pero ¿cómo así? Explíqueme. Entonces, ahí pasito a pasito. Eso por un lado. Por otro lado, en la misma dirección, y perdón que le cortamos a Daniel Sí, la el, historia. el punto es que hace unas 3 semanas, de un poquito más, de pronto 4 semanas, tuve la oportunidad de contactar a una persona que me contactó. Fui, hablé con ellos, con su equipo directivo, y me mostraron que todo estaba muy bien, los indicadores, todo lo que tenían, mejor dicho. Y yo al final les dije, oiga, si ustedes están todo tan bien, ¿para qué nos llamaron? Mm, Entonces la respuesta fue, porque es que siempre hay una escala superior a la que uno quiere llegar. Yo le dije, sí. perfecto, ahí estamos alineados bien. Pero ¿saben qué? Respóndanme esta pregunta. Si todos sus indicadores o los KPIs que llaman ellos, los Key Performance Indicators, están tan bien,
¿por qué el sistema está mal? Porque estaban en negativo, estaban perdiendo dinero. Explíquenme eso. O sea, no, ¿por qué nadie se ha cuestionado que si el paciente está bien se va a morir de cáncer? Bueno, hay un KPI que está mal. O muchos, sí, No, pero a la no, luz. hay uno. Pues, o sea, acá de decir, están perdiendo dinero. Entonces, uno de los KPI está mal. O sea, no todos Exacto, están bien. ¿Ya? exacto, pero el resto de los que ellos medían, por supuesto, generar dinero también lo miden porque pues no pueden dejar de hacerlo. Y ahí sí que hubo mucho, se podía oír, como dicen, se podía oír un alfiler que cae encima de la mesa, Ujú. del silencio absoluto, Claro. porque esa es la reacción casi natural cuando uno cuestiona una cosa fundamental, como queda uno Es sin que, piso, como o la sea, intuición, el ángel del lado derecho o izquierdo, porque hoy en día izquierda y derecha eso no se puede hablar de esa vaina. El ángel de alguno de los lados le dice, ese señor tiene razón. Y el diablo del otro lado le dice, ¿cómo así que va a tener razón y nosotros estamos mal? No puede ser. En o fin, quería compartir eso. la contradicción entre un KPI y el otro KPI. ¿No? Sí, exactamente. O sea, por qué una cosa está bien y la otra está mal? Si Mm. debería estar bien por sustracción de materia, si todo lo que yo mido en el habitáculo de mi avión está bien, quiere decir que voy a llegar a salvo a mi destino. Pero Ejemplo. esa resistencia, Jorge, más depende de la calidad humana de las personas, ¿cierto? Porque llegado el Sí, momento de encontrarse con esa contradicción, si tú te encuentras con una persona que es humilde, abierta al cambio pues, cero rollo y todo, dice, o sea, usted dice estas dos cosas están en contradicción, sí, demuéstrelo, lo demuestra él, no nos demoramos mucho. sí. Dice, "Oh, esto es excelente noticia, porque podemos quitar el freno de mano". Ujú, ujú. Bueno, ahora sí, ¿Puedo agregar Daniel. algo? Más allá Eh, de las hay algo anécdotas, y la historia. no, pero más allá de las anécdotas, yo creo que el problema este de que somos reactivos es que vamos en contra de la cultura y cómo hemos sido educados. Fíjate vos que, a ver, si cualquier organización que haya crecido, ¿sí? Al principio es fácil de administrar porque si somos dos personas podemos administrar todo el sistema. A medida que el sistema se hace más complejo, lo que hacemos es que lo dividimos en partes y eso es parte de nuestra educación. Eso lo decía Newton, que si un sistema lo dividís en partes es más fácil para administrar. Ahora, el problema es que como hemos sido educados en que cada una de las partes tiene que ser eficiente, el sistema es eficiente según la teoría de cartesiana. Y ahí estamos chocando entre lo que es administrar una organización en forma sistémica a antisistémica, lo que él y Golda decía, el mundo del costo y el mundo del throughput. Entonces estamos cambiando la cultura, o sea, la eficiencia local no es la eficiencia del sistema, y hemos sido educados de esa forma, diciendo que un centavo más un centavo más un centavo generaremos una fortuna, y esa es nuestra cultura. Entonces, Sí, romper esa cultura es romper el status quo, y eso es donde chocamos, porque si mal no recuerdo, la primera vez que Eli hizo un análisis sobre la planta del hermano, lo primero que le dijo, estás midiendo lo contrario a lo que querés obtener. Y eso es lo que pasa. Las eficiencias locales pueden ser muy buenas para una parte, pero devastadoras para el sistema como un todo, y ahí es donde estamos chocando. Cada uno cuida su cuartito porque le dijeron que si esa parte es eficiente, todo el sistema va a ser eficiente. Ahí es donde chocamos con la cultura. Yo creo que ese es el problema más grave cuando nos enfrentamos a explicar todo esto. o Eso es la oportunidad mayor. sí, claro. Por eso pero hay que quebrar la inercia de 100 años de cultura de este tipo de cosas, de las eficiencias locales. Digamos, el mundo del costo nos lleva a eso. El mundo del costo es la eficiencia local. Así que me parece que Sí. ese es un poco el, el problema de por qué nos Y, dicen que estamos en contra de todo. no, y al final del día, eh,
cada vez se hace más sencillo poder explicar TOC, cosa que a mí eso me tiene muy a gusto últimamente, porque antes nos hubiéramos gastado 8 días tratando de explicar qué era TOC. ¿Sí? Y obviamente esa necesidad de exponer uno que tiene el conocimiento al estilo y a la usanza de la academia tradicional. No, hoy en día es más el razonamiento. Fíjense lo que acabamos de decir todos, es como lo expone Matías en su libro. Mire, el problema de fondo es que al perder la visión sistémica, todo el sistema se desincroniza grandemente, no todo se desincroniza, eso no es cierto. O sea, se desincroniza sobre No, todo se está girado. las fronteras entre un silo y el otro, que es donde el sistema tiene verdaderas interacciones. Eso se desincroniza por, como lo dice Daniel, tratando de lograr un objetivo, ¿cómo se diría? Un objetivo artificial que nos inventamos, que es válido. Si uno lo ve, uno dice, producir al menor costo. ¿Cómo puedes tú contradecir eso? Por ejemplo, que ese es el objetivo del silo de producción. Muy difícil, ¿sí? El silo de compras es compre bueno, bonito y barato. Sí, ¿cómo contradices eso? Eso es bueno para el sistema, sí. El problema es que por comprar barato, un ejemplo, tiene repercusiones en producción porque las máquinas no funcionan igual, la calidad de la materia prima es distinta, qué sé yo, ¿sí? Y así, el cuento, después vamos a ventas, ¿sí? El objetivo de ventas es ¿qué? ¿Cuál? Se las dejo ahí para que haya algo de discusión alrededor, porque esa es una de las piedras angulares más buscadas. O sea, ¿cuál es la meta del departamento de ventas? Vender es una primera cosa que se ocurre, ¿sí? Ok. Sí, si yo comparto aquí, a ver, voy a compartir una cosa, a ver si puedo. ¿Se ve eso, no? Esto lo acaba de mandar Andrés al chat. Dice, mira, nuestro nuevo tablero control tiene todos los diferentes KPIs que podemos rastrear hasta ahora. Ajá. Como haciendo además un anuncio, dice, y cuando podamos rastrear alguno más, lo vamos a meter ahí, porque dice, oye, y ese que está allá abajo, que está tendiendo hacia cero, ¿qué KPI es? Eso mide que también entendemos cada uno los otros. Está buena. Está bien, Sí. gracias Andrés. Entonces, esta discusión es la discusión para mi gusto eterna porque es el foco o el centro del huracán de cualquier empresa. ¿Sí? Como uno lo Bueno, vea. según Eli no es eterna, pero que se va a demorar como 500 años, me Sí, dijo a mí bueno, un día. eterna porque ya nosotros no vamos a estar por aquí. Sí, bueno, para nosotros, sí. Bueno, Entonces, pero es la fuente de oportunidad de ofrecer una cosa espectacular, extraordinaria que nadie más está ofreciendo. Sin duda, y además de eso, si uno se pone a pensar y la discusión también, que en el pasado hasta se le puso la discusión de Holy War, la Guerra Santa, entre lo que era TOC y el resto de las cosas, incluyendo MRP, en fin. Pero al final del día no es que le den la razón a alguno. Yo no creo que eso sea el objetivo. El objetivo es algo un poco más filosófico y altruista, y es que el mundo se vuelva mejor, que las empresas tengan una mejor vida y sobre todo los que pertenecen a la empresa, porque es que el estrés y la mala vida que se dan las personas en las empresas es una cosa terrible, socialmente inaceptable. Uno decir, personas que trabajan 12 horas al día y su vida como que no mejora, ¿sí? Sean Bueno, sí. directivos o sean Y no Entonces, solo eso, te sumo.
que cuando uno implementa bien TOC, digo bien también, es importante eso de bien, los efectos que uno esperaría que ocurran son que se reducen los conflictos y el estrés. Entonces mejora la calidad de vida. Mejora el servicio a los clientes. Por lo tanto, están todos mucho más contentos con lo que hace la empresa hacia afuera. Y al mejorar el servicio a los clientes también tienen que mejorar las utilidades y el rendimiento, la rentabilidad. Entonces eso hace que la rentabilidad de invertir en esa empresa sea mayor. Pero si uno empieza a expandir este efecto en muchas empresas, ahora al haber mayor rentabilidad y las empresas estar financiadas con fondos muchas veces de ahorrantes, entonces también mejoran. En Chile, por ejemplo, hay muchísimas empresas que están financiadas con los fondos de las AFP, son los fondos de pensiones. Y entonces empiezan a mejorar también la rentabilidad de esos fondos y entonces las pensiones que se acumulan son mayores, mucho mayores. Pues podemos estar hablando de 50% más o el doble de pensión, si es que mejoran unos pocos puntos, 2 puntos, 3 puntos porcentuales la rentabilidad. Y aparte de eso, entonces, al ser mucho más rentable la- l- los proyectos, porque ahora ya le hemos destrabado la clave de cómo hacer más rentable un proyecto, entonces hay muchísimos más proyectos que se convierten en empresas. Entonces empezamos a tener ahora mayor demanda por mano de obra. Al haber mayor demanda por mano de obra, también suben los salarios, baja el desempleo, baja la conflictividad social. Eh, Pueden haber muchos más fondos dedicados a promover la cultura. Bueno, ¿qué más les puedo? O sea, de ahí en adelante uno puede buscar todas las ramificaciones positivas que quiera. Sí. Estoy de acuerdo Tengo, contigo. Y esto es muy de la Torá. Pues. Dice, ayer, ¿usted por qué hace tal cosa? Lipnei tikkun olam. Dice, o sea, hace toda la frase y dice Lipnei tikkun olam. Que significa porque queremos mejorar el mundo. año vi- Me parece que me quedé congelado. vista después, mayor logro, ¿no? Dice ¿Será que estoy congelado ya? Parece que sí. Jorge, algo tan suave, el flujo, las personas se están yendo temprano para sus casas, nuestra vida ha mejorado enormemente y va a continuar así. Y todo eso alrededor de tres indicadores distintos al truco de inventarios y gastos de operación que ellos instituyeron como la nueva. O sea, antes tenían, creo que eran 14 o 16, no recuerdo bien. Entonces uno dice, esas son las cosas muy gratificantes de este poderoso conocimiento de que anticipadamente es posible pronosticar qué es lo que va a pasar, comillas, si hacen lo que se les dice que deben hacer, no porque uno sea genio ni nada de eso, sino porque muchas veces, y están haciendo lo que les dijimos, sí, dígame cómo lo están haciendo y están haciendo una cosa absolutamente distinta, pero en su entender están haciendo lo que uno les dijo, ¿no? Entonces eso es otro aspecto de lo que hay que cuidar a la hora de las llamadas auditorías del sistema, ¿no? Es decir, usted hizo esto, sí. ¿Qué objetivo, qué resultado logró? ¿Logró lo que dijo que iba a lograr? No, ok. Entonces el famoso análisis de los misterios, ¿sí? Hasta encontrar que al final del día, una entre varias cosas que suceden es que lo que usted dice que está haciendo no es lo que debe estar haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay que ahogar la liberación de materiales, una cosa que suena muy simple,
vaya y mire lo que significa hacer eso en las organizaciones. Primero, eso yo les reconozco, eso da susto, da pánico, ir a hacer una barbaridad de esas desde un principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, son de las cosas muy poderosas, muy poderosas. Pero cuando uno se centra, es como decía Eli Goldratt, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer. Eso es lo primero, porque lo que están haciendo es lo que tiene al sistema oscilando de esa forma. ¿Sí? No, repito, no es ir a meterle de una vez cosas nuevas. Sí, hay que meter cosas nuevas, pero es tan poderoso el dejar de hacer cosas, el efecto sobre el sistema, que muchas veces uno dice, no lo creo. No creo que ¿Dónde sea más me, poderoso eso que hacer nuevas cosas. A eso me refiero. dónde me congelé antes? Eh, no sé en qué parte, pero hace como unos 4 minutos, algo Sí, así. yo sé, pero alcancé a decir que esto es muy de la Torá, muy judaico, todo esto que estamos conversando, dice usted, ¿por qué va a hacer tal cosa? En la ley judía y en la Torá vienen varios mandatos y al final dice Libnei Tikkun Olam. Ujú, Y entonces dice, haga ta, porque queremos mejorar el mundo. Para que ujú. mejore el mundo. Tikkun Olam significa eso. Los indicadores que decía Eli que había que medir eran de dos tipos. O sea, complementando lo que acaba de decir Jorge. Dice, mida que uno esté logrando lo que quiere lograr y mida que uno no esté haciendo lo que no debe hacer. Ujú. Eso eran las dos cosas. O sea, todas las cosas que se tienen que hacer que se hayan hecho. Y todas las cosas que no se tenían que hacer, mida que no se estén haciendo. En otras palabras, que no se estén desviando recursos, tiempo, dinero, atención, a cosas que no están acercándonos a la meta, no están siendo productivas. Sí, de Se hecho, dice más fácil que hacerlo, pero sí. Él sugería dos categorías o dos palabras que tipificaban las dos categorías. Una era ser eficaz, ¿sí? sí. Y la otra era, se me escapa en este momento la palabra. Pero era eso, asegurarse que no hay que hacer lo que no hay que hacer. Parece juego de palabras, pero O eso sea, es, o sea, es foco, es foco. La sí, definición de foco tiene dos elementos. Concentrar los esfuerzos en lo que hay que hacer y al mismo tiempo no ceder a la tentación de dedicar recursos, aún así los tenga disponibles, a hacer cosas que no se necesitan. Entonces ahí viene una pregunta y dice, pero si están disponibles, están ahí esperando, ¿por qué no les damos algo que hacer? Dice, porque en el momento en que le dé algo que hacer, yo asumo que es algo útil, algo necesario, y cuando usted lo necesite de verdad, los va a pillar ocupados, pues. Entonces, si lo pilla ocupado, tiene que esperar. Entonces, todo el flujo se hace más lento porque ahora tiene que esperar. Entonces, a eso uno puede contraargumentar, diciendo, no, pues es que en ese momento uno le dice, deje lo que está haciendo y haga esto otro. Entonces ahí yo digo, bueno, si da lo mismo dejar de hacer lo que estaba haciendo, ¿para qué lo empezó a hacer en primer lugar? Es un poquito filosófica la discusión porque también entonces de vuelta te pueden contestar, sí, pero es que puedes dejar de hacerlo porque a la larga igual había que hacerlo. Bueno, es que no sé, si a la larga igual había que hacerlo, entonces había que dedicar capacidad a hacer eso y había que tener capacidad protectiva para hacer todo lo que había que hacer. Mira, los cuadrantes de Stephen Covey, lo importante
lo no importante, lo urgente y lo no urgente, ¿cierto? Por supuesto, no adelante. Entonces, lo no urgente y no importante ocupa espacio en la agenda de mucha gente, pues le sobra tiempo. Y entonces, pues lo hacen. Oye, nos están quedando como 15 minutos, pero así que da tiempo para, de todas maneras, la historia de Daniel. Querían hablar sobre... No, tú decís que tenía una experiencia de proyecto, o sea, yo pregunté si alguien tenía una experiencia de proyecto y tú pues levantaste la mano y dijiste yo tengo. Cuenta. Sí, a ver, básicamente eh, lo que lo que se ve es que muchas veces es difícil manejar un proyecto porque es muy básico lo que voy a decir, pero no están estandarizadas las tareas del proceso en sí. Y entonces es difícil medir de cuánto vas a tardar en poner un techo, por ejemplo. Y la incertidumbre se hace muy grande y los buffers se hacen grandes. Y bueno, eso es un poco el Pero tema hoy yo día. ahí permíteme retrucar. Sí, pero Yo creo además que en la alguna vez práctica habíamos están súper hablado, estandarizadas muchas tareas. O sea, hay proyectos donde no está estandarizado nada si estás investigando una molécula en farmacológica. O sea, está estandarizado el método de investigación, sí. Pero si tú le preguntas, ¿y usted cuánto se va a demorar en descubrir ya la molécula, el principio activo? No tengo idea cuando lo descubra, pues. Listo, estoy de acuerdo. Pero si te vas a una construcción y pregunte usted cuánto se demora en pintar esta pared o en poner este techo, todas esas tareas tienen bastante estandarización y dependiendo de cuál es el método constructivo, el material o no sé qué, tienen distintas metros cuadrados por hora o kilos por hora, dependiendo de la actividad que sea. Pero ni así, ni así, o sea, la variabilidad de causas comunes que afecta a cualquier tarea, a cualquier hora del día, de cualquier persona, hace que decir un número exacto de duración sea una ilusión nomás. Es un promedio siempre. O es una estimación, no necesariamente es el promedio, es una estimación. A mí, fíjate que me hicieron una medición en una empresa que yo no pedí, pero le hicieron igual, en una fábrica de etiquetas, de cuánto era el tiempo de impresión por cada 1000 etiquetas, ¿ya? Pero no hicieron la medición eh, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. No, la medición empieza el cronómetro a correr cuando ya está hecho el setup y ya estamos en régimen. ¿Listo? Y termina 1 minuto antes de que uno dice vamos a parar la máquina porque tiene que ir. Ya. Y le hicieron esta medición unas 15 o 20 veces a la misma máquina, ni siquiera a distintas máquinas, y salía una curva con una dispersión grande. Y yo le dije, pero a ver, te estuvieron jugando con la velocidad, ¿qué pasó? No, es que por la razón que sea, a veces había que parar, bajar, subir un poco la velocidad. O sea, incluso el proceso más repetitivo y más estable que se te puede ocurrir, correr una impresión de etiqueta. Tenía una curva así. Bruno, eh, Variabilidad. sí, sí, las causas comunes son miles. Eh, Aquí las reglas Hola, de la Mati. casa son usted intervenga nomás. Dale.
Se me congeló Bruno ahora. Ahí está. Bien, bien. Nada, en la medida que voy escuchando se me van generando más consultas. ¿Ya? Ahí estoy, ahí bien. Eh, o sea, estoy haciendo el juego de que yo soy el gerente de un proyecto y la primera reunión que tengo es con la parte interesada en que se realice ese proyecto, ¿no? Entonces, Ok. en esa primera reunión con la parte interesada, puede ser que lo primero que hay que recabar es qué se quiere hacer, con qué características, en qué tiempo y qué presupuesto tiene disponible, ¿verdad? O sea, ese sería como el paso 1. El paso 2 sería, bueno, yo con esa información formulo lo que vendría a ser como el anteproyecto, digamos, y ahí hago una propuesta. Ahora, en esa propuesta, yo, como gerente de proyecto y teniendo conceptos de TOC, ya sería interesante que yo ya genere el listado de actividades, que genere la ruta crítica. Ahora, a nivel de anteproyecto, ¿cuántas actividades obviamente que todo depende de la magnitud del proyecto, pero ahí el grado de especificidad, hasta dónde conviene llegar o no. eh, bueno, un poco todas esas cosas que se me van ocurriendo, no sé si me pueden ordenar un poco. No, todo eso se te va a contestar como en la próxima semana y la Ok, subsiguiente, porque paciencia nomás. ya está haciendo preguntas de, o sea, estás partiendo de la base de que estamos introduciendo amortiguadores, estamos usando algunas técnicas de sincronización, de no considerar la capacidad infinita, sino que tomar en cuenta la capacidad finita y todas esas cosas. Pero aún así persisten las preguntas de, en un proyecto, ¿a qué nivel de detalle o más o menos de detalle vamos a meter una tarea en la carta Gantt? Entonces, esas son preguntas que contestamos con criterios generales. El primer criterio general lo daba Eli, hizo una carta Gantt con más de 300 tareas, pero 300 tareas es un número, es como el 80-20, que lo que te dice el 80-20 de Pareto es que hay una asimetría, que hay unos poquitos elementos que tienen mucho impacto, eso es asimetría. No es 80-20 matemático exactamente siempre. De repente es 70-30 o de repente es 10-90. Hay una asimetría. Entonces las 300 tareas que dijo Eli es una indicación. Ya sabemos, no son 30.000. Yo he visto cartas Gantt con 30.000 tareas. Bien. Entonces 30.000 tareas es una burrada. Entonces, a veces Sí, Entonces, eso 300 tareas refuerza. pueden ser 500 tareas también. No, Sí, no pasa nada. sí, Tengo es algo, una regla de un rule of thumb de eso porque eso está alineado perfectamente con un mito, si se quiere decir, que es que entre más detalle tengo más control, Ujú. ¿sí? Y es exactamente lo contrario, entre más al detalle te vayas, menos control vas a tener porque la necesidad de replanear lo que hiciste tan al detalle va a ser inmensa por la variabilidad misma que tienen las tareas. Entonces, por eso, digamos, si tendría 1.000 tareas o 1.500 tareas, la percepción es que tengo el proyecto bajo control porque estoy en micromanagement, ¿sí? Pero yo no tengo en cuenta la variabilidad en el micromanagement. Estoy centrado en arreglar este problema, cuando el problema es del proyecto. Sí, entonces Ah, cuando yo dejo, por ejemplo, un ejemplo que usaba Eli, decir, tener listos los planos del proyecto. Un ejemplo. Eso es una tarea. No es una tarea de que la civil, la eléctrica, la hidráulica, tener listos los planos. Claro, al bajarlo al piso, eso se va a convertir en unos proyectos más chicos que tienen al final el objetivo de decir planos listos. ¿Ya?
pero en el proyecto grande, decir, voy a tener el detalle específico de todo lo que requiere hacer los planos, no te ayuda en la administración global del proyecto. Por el contrario, te desvía. Esa es la esencia de qué tanto, porque lo que decía Goldratt era, tiene que ser, y siempre esto es indefinido en el sentido de, tiene que ser suficientemente bueno, o sea, good enough. ¿Y qué carajos es good enough? Lo que está diciendo Matías, 300 es un número No, es relativo, ¿sí? no, además eso como máximo, Sí. o sea, Imagínense ustedes pero, construir un avión con 300 tareas. Imagínense eso. pero entonces para contestar eso, Jorge, una de las cosas que a mí me iluminó, digamos, cuando lo leí, fue una de las cosas que escribió él y en uno de los árboles decía, la carta Gantt no es un manual de instrucciones de cómo se hace el proyecto. O sea, si usted necesita instrucciones detalladas de qué es lo que tiene que hacer cada persona en cada etapa del proyecto, escriba las instrucciones. O sea, a cada persona le puede decir esto se hace así, así, así. La carta Gantt, ¿qué es? Debe ser un instrumento de planificación que permita controlar la ejecución del proyecto. No, entonces, ¿qué no es? No es un instrumento para auditar que se estén haciendo las cosas tal como deben hacerse, sino que es un instrumento para auditar que se estén haciendo las cosas, o sea, lograr los objetivos que queremos lograr y que se estén asignando los recursos en cada momento de la manera que sincronice mejor el proyecto. Ese es el objetivo de tener o sea, es volver un poco atrás en una pregunta más general. ¿Qué significa control? ¿Y qué instrumento necesita uno para el control? Entonces uno necesita, o sea, control significa que uno sabe qué es lo que está haciendo cada elemento de tu sistema y que tienen los medios para tomar las mejores decisiones de asignación de tiempo y dinero. ¿Listo? Eso es control. ¿Y qué instrumento necesita uno para eso? Pues necesita un plan previo que te permita contrastar entre lo que está pasando en la realidad con el plan. Entonces, si tu plan de producción, por ejemplo, está determinando que tal máquina entre las 8 y las 10 de la mañana va a hacer tantas unidades de procesamiento, o sea, ese no es un plan, eso eso es un deseo, pero no un plan. Entonces, ¿qué es el plan en producción? El plan en producción necesita tantas unidades de producto terminados de esto, de esto, de esto, de esto. Esas son las órdenes de producción. Todos los recursos productivos tienen que trabajar en lo que les llega a sus manos lo más rápido posible. Si no le llega nada a sus manos, no se preocupen. Eso es parte del plan. Segunda parte del plan, cuando te llegan 2 órdenes o más, tienes que tener un criterio objetivo para decidir qué orden se hace antes y qué orden se hace después, o sea, cuál es la secuencia. Eso es parte del plan y para eso entonces tenemos los colores. ¿Listo? Ya tienes tu plan de producción. Las órdenes de producción, las instrucciones, trabaje lo más rápido posible y mientras más tiempo le sobre, mejor, porque quiere decir que fue más productivo y siga los colores. Ese es el plan de producción. Entonces ahora le puedes ir añadiría a Mira, controlar la producción. una Mira, cosa más. en relación, me das 2 minuticos solamente para referirme al tema. Que me queda uno, así que puede ser. Bueno, en un minuto Dale. te lo digo, para referirme al tema de estandarización que propuso Daniel de Bono.
quería rescatar el planteamiento que sobre eso hizo Efrat Goldratt en su libro Las reglas del flujo de Goldratt. ¿Ya? Y precisamente una de las reglas del flujo tiene que ver con la estandarización, o sea que no la podemos dejar de lado. Y en ese caso, la estandarización era lo contrario a la improvisación. Bien, entonces estoy de acuerdo con el planteamiento de Daniel de que si no existe, si hay mucho espacio para la improvisación, pues se genera alta incertidumbre y también se alargan los buffers, ¿no? Simplemente para recordar que en ese tema hay un desarrollo en ese libro que es reciente y que es relevante. Sí, Y hay yo estoy otra de acuerdo. cosa Estoy de acuerdo que hay que que estandarizar, o sea, todo lo que uno puede estandarizar y automatizar, hágalo, siempre. pero Sí, bueno, pero to- es que el comentario anterior, cuando habló Daniel, pues se infería lo contrario de lo que me estás diciendo ahorita. no, yo a lo que enumeró Matías de lo que es el plan, le agregaría una cosa más. Sí, en el ejemplo específico que él pone de producción, ¿sí? Uno, como dice, ¿cuál es la curva de la dispersión, de la variabilidad de lo que se demora en hacer una tarea? Pues dedicarle tiempo a poner eso en específico es algo que no ofrece mayor posibilidad de mejora. Pero el ingrediente que sugiero adicional a la lista que sugirió Matías, muy sencilla, muy clara, es una cosa que a veces pasamos por alto y es que la secuencia en la que yo le voy a entregar las órdenes de trabajo, o sea, la liberación de materiales. Sí, ¿Por qué? sí, Porque eso es lo que le está dando al sistema la señal de alguna razón o algún algoritmo, pongámoslo en esos términos, de cuál es la secuencia que desde el plan se quiere que se ejecute. de acuerdo, de ¿Sí? acuerdo, Faltaría ese sí, elemento. de acuerdo. Lo otro, no porque esté incompleta la lista, sino porque esos 4 o No, está, 5 elementos, si uno lo ve, que son pocos frente a decir qué es lo que hay que hacer para planear, ¿sí? Es eso, en los distintos ahí está, y ambientes. en proyecto es lo Es, mismo. es lo Lo mismo, mismo. ¿sí? Pero En entonces, proyecto es lo mismo y yo te diría que todo lo que uno hace en el plan es para eh, evitar la mala multitarea en la ejecución. exactamente, exactamente. Entonces, Eh, adicionalmente a eso, en la dirección de lo que está proponiendo Daniel y el otro Daniel y el otro Daniel, todos, hoy están confabulados los Danieles. Miren, el problema para mí es cuando hablan de estandarización, es ¿qué carajo significa eso? Estandarización es que uno quiere coger la variabilidad y tratar de picharla a algo que esté dentro de unos límites que son razonables. Pero esa no es la esencia, ¿sí? Sí. ¿No? Es decir, sí, yo puedo mejorar que la postura del techo como se proponía, se puede, depende del techo, obviamente es la primera cosa, si es un techo de 1000 metros cuadrados, pues va a tomar un tiempo, ¿sí? Pero en general uno se devuelve y dice, bueno, poniendo cada teja o cada, ¿sí? Se demoran 5 minutos y van a ser tantas tejas, entonces probablemente se van a tardar tanto tiempo, ¿sí? Entonces, para mí y estoy escogiendo cuidadosamente mis palabras, es el demonio de la estandarización es querer eliminar la variabilidad. Y eso es, Eso es, uno entiende estandarización como el medio para eliminar variabilidad. sí, y eso tiene mucho de ancho y de largo en el sentido de si eso es un objetivo válido. Claro que es un objetivo válido. Yo quiero gastarme menos tiempo en hacer una tarea que antes me tomaba más tiempo. Mm. Pero entendiendo nuestros conceptos de TOC, eso es válido si el sistema se beneficia de esa acción. Y si no, ¿por qué la meto ahí? Piensen en todas las tareas del proyecto que no son de la cadena crítica, por ejemplo. ¿Sí? te puedo Pero dar una, estandaricemos
Estandaricemos. ¿Puedo dar una yo- definición de estandarización que me dieron los Sí, japoneses? Que yo les por pregunté favor. qué era y me dijeron, la mejor forma de hacer las cosas que conocemos hasta este momento, porque siempre Excelente. la podemos mejorar. Entonces me decías, cuando vayas a diseñar algo, siempre pensá en el flujo, no pienses en el costo. Ujú. Digamos, el driver es el flujo. Entonces, si tenés que estandarizar una forma de pintar, y el primero pinta así, el otro pinta así, y el otro pinta así, y para igual calidad, el que pinta así es más rápido, esa es la mejor forma de hacer. Me parece que está totalmente en fase con teoría de restricciones. Sí, sí, completamente alineado, pero O fíjate sea que que hay distintos niveles de estandarización. el objetivo Que es arranca la mejora siempre, continua esa. el objetivo arranca siempre del objetivo global, fíjate. O sea, quiero mejorar esto de allá, la cúspide o Sí. horizontal, no sé, en el Gantt es horizontal. O sea, quiero lograr esto y quiero lograrlo más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer en lo anterior para que eso no es nada diferente que la sucesión de procesos que son dependientes y que cada uno tiene variabilidad? Lo mismo que en las operaciones. ¿Sí? Porque Digo que es lo mismo porque es con esto, exactamente lo mismo. con este cierre le pone broche de oro, porque ya hoy día tenemos que terminar. Les agradezco muchísimo, estuvo animado la conversación, pero me tengo que ir corriendo y no quiero ir corriendo a toda velocidad. Me voy a meter en el tráfico. Tienes que Muchísimas estandarizar gracias. el Que tiempo de tengan, transporte. sí, excelente semana para todos. Nos vemos el próximo jueves si Dios Correcto. quiere. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.